noches, gracias a quienes se están conectando y a aquellas personas que nos van a ver en diferido. Hoy te invito a tomar una pausa para que en este momento te dediques este tiempo para ti y definitivamente te des la oportunidad de hacer un trabajo de no trabajar hacia afuera, sino mirar más profundo. ¿Qué pasa dentro de una persona cuando se siente que está así, sin salida? Aunque no siempre, hola Mónica, aunque no siempre lo decimos en voz alta, hay muchas personas que en este momento se encuentran en medio de una gran incertidumbre, un cansancio, un hartazgo, una sensación de que haces y haces y haces y nada cambia. A eso lo llamamos desesperanza. Y hoy, junto a mi compañera Doris, que ya se las voy a presentar, hola Miriam, hola Mónica, y vamos a hablar acerca del método Yuen, como una herramienta para borrar esa desesperanza, para irla tratando. ¿De dónde nace este método Yuen? Es creado por Kan Yuen, de origen chino, que pasó la mayor parte de su existencia en los Estados Unidos como ingeniero aeroespacial, trabajando en la NASA, y el conocimiento que obtuvo de la medicina Shaolin y muchos otros conocimientos, logró encontrar una forma en la que, mirando el cuerpo humano como un ordenador, puedes ahora empezar a liberar todas esas debilidades que muchas veces las podemos tener de manera física o de manera emocional. Y al utilizar esta herramienta, se dan una serie de comandos a nuestro cuerpo para que empecemos a aliviarnos de esas debilidades. En este instante voy a darle entrada a mi compañera Doris Medina, que entre otras también con un vasto conocimiento en toda el área holística, y nos viene hoy a cautivar también con esa información, porque entre otras cosas es mi compañera de estudios de este método Yuen, que también de alguna forma lo hemos estado utilizando en nuestra propia existencia, y es una herramienta energética que forma parte de nuestra vida, que, que es como ir al gimnasio, una práctica constante. Y me gustó mucho un término que escuché una vez, que el método Yuen es como un antivirus, porque ya que nosotros somos como unos ordenadores, al colocar ese antivirus, algo diferente empieza a suceder. Gracias, Doris, por tu presencia aquí. Para mí es un honor tenerte en este espacio. Y bueno, y un poco para Hola, que buenas puedas noches. complementar lo que vengo Excelente diciendo. Buenas noches. todo el contenido y explicación. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, yo te escucho perfecto. ¿Y tú a mí? Sí, sí. Bienvenidos a todos y a todas. Qué bueno que podamos compartir hoy esta experiencia y bueno, vamos a seguir escuchando esta interesante presentación que nos está haciendo Vanessa. Sí, sí, bueno, sí, definitivamente que adicional a que el método Yuen es un método que como herramienta realiza un reseteo en nosotros. ¿Y de qué forma se realiza? A través del uso de comandos. Entonces, ustedes ya van a ir mirando a lo largo del desarrollo de este live. eh, y cada vez por cierto, quiero adelantar algo, viene una sorpresa y se tienen que quedar hasta el final para que disfruten de esa sorpresa, donde nuestra querida Doris nos preparó un fortalecimiento para trabajar justamente eso, la desesperanza. Entonces, bueno, cuando hablamos de método Yuen, si ustedes son esta personita que tenemos acá, se van a imaginar que están atravesados por una línea media. La línea media es una línea que los atraviesa de manera igual al 50% del lado derecho y 50% del lado izquierdo
de forma equitativa. Y esa es la línea media cuando ella les dé la instrucción de conéctense con su línea media, ella está hablando de eso. La línea media que pasa por aquí, por el centro. O también, si no quieren conectar exactamente con esa línea media, imaginan aquí que están conectados con su columna vertebral. ¿Cierto, Doris? Sí, sí, ese es el método que utilizamos para hacer esos fortalecimientos. Y como bien dijiste, Vanessa, él se centró en unos códigos que son palabras que se dicen con esa intención y tienen todo un contenido que muchas veces puede sonarnos algo abstracto, quizás no podamos entender bien el significado, sin embargo esto no es importante porque lo más trascendental en esta terapia es que vamos a ir directo a esa línea media porque nosotros estamos conectados con nuestro cerebro a través de esa columna vertebral. Y como tú lo decías, divide al cuerpo. Esto hace que la información que viaja por toda nuestra columna vertebral llega por terminaciones nerviosas a todas las partes de nuestro cuerpo. Mediante esa estructura llevamos información a células, órganos, sistemas, tejidos, y por ello es que se centra y tiene mayor influencia esta parte física sobre el cerebro, como tú bien lo decías. Sí, tal cual. Y que una contribución que a mí me impresionó mucho de este método, a medida que nos fuimos familiarizando con él, fue eso de que siempre decían, no te sintonices con la mente, no te sintonices con la mente. Bueno, pero ¿de qué se trata eso? ¿Cómo que no me puedo sintonizar con la mente? Y resulta que en la mente es donde están nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras fobias, y son las que, sea que lo estemos conversando con alguien, o sea que simplemente lo estemos pensando, tus células te están escuchando y van creando como una especie de saboteo, ¿no? Entonces el método Yuen de alguna forma se va más al cerebro, porque como tú bien dices, está conectado con la médula espinal. Entonces eso hace que sea un método extremadamente intuitivo, porque se enfoca en que, ¿cuál es la instrucción que le doy al cerebro? Tensar, destensar, borrar, liberar. Y ya. Es como como si el cerebro es ese componente o ese hardware que eh, simplemente recibe una orden sin juicio, la ejecuta. En cambio, la mente está pensando, no me alcanza el dinero, o mañana tengo que comprar tal cosa, o le tengo que comprar los libros a los niños, o tengo tal enfermedad y no se me cura. Y por eso es tan efectivo este método, porque justamente actúa desde el cerebro, que le estás dando comandos, 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 que de paso los comandos ocurren a través del uso de figuras geométricas. Y con esas figuras geométricas se forman triadas, hexágonos y pentágonos que permiten que ocurra la sanación. Así es. Eso que habla de la influencia es tan importante porque todo ese cúmulo de experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, sumado a lo que traemos de nuestros padres, de nuestros ancestros, y más aún de todo el inconsciente colectivo que vendría a ser como esa mente colectiva que nos ha formado a nivel de la cultura, la religión, educación, y ha transmitido una serie de información que está allí continuamente bombardeándonos y no nos permite centrarnos en el pensamiento objetivo y alejarnos de esa mente que nos está influenciando. Por ello se utiliza muchas veces el comando borrar la mente para alejarlo de nuestro cerebro para que éste funcione efectivamente. Es enviarla, incluso esa mente, a los agujeros negros, espacios vacíos. Cuando decimos esto,
no tiene nada que ver con nada esotérico, místico, espiritual. Enviarlo a los agujeros negros o espacios vacíos sería como el punto cero, ¿no? Ese punto donde está incluso la creación misma y vamos a devolverlo allí donde pertenece toda esa Así, información. así es. ¿Y cómo es que entonces este método se asocia con la física cuántica? Sí, cuando nosotros tenemos una información o en nuestro pensamiento algo que nos está continuamente bombardeando o una reacción, el producto de todo ese bagaje de creencias que se han alojado en nuestra mente, que nos están haciendo que actuemos de diferente manera, hace que en la medida que hay una información en ese colectivo nos entrelacemos por medio de esta energía que está por nuestra línea media y de alguna manera se está conectando con la línea media de otras personas. Realmente en física cuántica no se hablaría de la línea media. Exacto. Esto lo usamos en el método Yuen. En la física cuántica se habla más de otros receptores que vienen a entrelazarse a través de, vamos a poner una analogía, como unos hilos cuánticos que nos están entrelazando en esta información y por ello estamos interconectados con todo lo que nos rodea. Somos como una esponjita que absorbe absolutamente todo, pero es debido a ese entrelazamiento que hay con esa información que está en todo el universo. Y debido a ello es que podemos justamente devolverla a donde pertenece, porque podemos tomar conciencia de que hay situaciones que nos llevan a extremos. Sabemos que en la física cuántica hay lo positivo y lo negativo, pero cuando nosotros nos llevamos por esa información a ir a lo positivo positivo o a lo negativo muy negativo, salimos de esa neutralidad. Y qué interesante, en estos días estuve viendo una información acerca de la bomba atómica, la creación de la bomba atómica. Ajá. Y la bomba atómica se creó a partir de, pues, el átomo fue dividido y encontraron la forma de dividir esa partícula, pero lo que dio origen a que esa bomba atómica se formara fue los neutrones. Entonces, viendo esto, es como la neutralidad lo que da origen a todo lo posible. Nosotros definitivamente vivimos en ese mundo de dualidad, lo bueno, lo malo, el día, la noche, y cuando nosotros nos damos cuenta en el universo, por ejemplo, las flores, no observamos que una flor, una rosa, cuando el sol desaparece, se apague. Ella está neutral en el día y en la noche. Entonces el universo es maravilloso. Sí, justamente ahorita es que estás hablando de la neutralidad entre mi grupo de compañeras que son súper valiosas para mí. Y Doris, usualmente cada vez que, porque no solamente tenemos clases con Carlos, que le mandamos un saludo a nuestro maestro, nuestro profe, y sino que también estudiamos aparte, tenemos nuestro grupo de estudio. Y siempre Doris llegaba hablando acerca de la neutralidad. Y fue gracias a ti que empecé a entender el concepto. Y sabes, se dice fácil cuando tú comentas de que, bueno, sí, definitivamente te tienes que mantener en la neutralidad o visto desde el ángulo de las constelaciones. Sí a todo tal y como es. Pero entonces cuando estás metida en el fuego de una situación, ¿cómo se conserva esa neutralidad? Y de verdad para mí esa parte ha sido una maestría, cómo estar desde la observadora, cómo a veces digo, ok, miro esa situación y me pongo completamente neutral.
Pero no crean que es algo que sale de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Esto es como ir, para mí, ir al gimnasio todos los días. Bueno, ir practicando, ir fortaleciendo, ir borrando las debilidades, porque siempre vamos a tener influencias externas, influencia de los espacios físicos que habitamos, en donde nos movemos, cosas que nos dice el jefe, que nos dice la pareja, el hijo, o sea, y pueden ser un detonante fácil para que te salgas de tu centro. Entonces, esto es una forma también de mantenernos un poco más saludables mentalmente, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos vamos hacia lo que es la parte de la desesperanza, porque sí, definitivamente muchas personas y en ocasiones yo también he estado allí, porque soy humana, que siento como que nada sale, que nada fluye, que por qué, que será que este es mi destino y no puedo obtener más nada. Entonces, cada vez que la mente parlanchina está diciendo todas esas cosas, ahí es donde también entra el método Yuen a hacer el respectivo borrado, ¿no? Entonces, también trabaja con escalas, que Doris les va a ampliar mucho más esa parte de cómo es que se realiza un fortalecimiento y cómo puede ayudar a trabajar eso, porque el live de hoy es hablemos de Yue y borremos la desesperanza. O sea, ¿cómo es posible que este método pudiese lograr borrar la desesperanza? Bueno, mira, Bueno, mira, justamente justamente para para entender eso, entender hay que hablar hay que de hablar la de la desesperanza. desesperanza. La desesperanza es un estado en el cual el cuerpo entra como en una resistencia ya eh, aprendida, se llama incluso desesperanza aprendida, debido a múltiples ocasiones en que luchó y ese nivel de estrés, de ansiedad, con ese efecto acumulado, lo lleva como a esa desesperanza que se instaura ya en el cuerpo. A nivel mental se presenta con esa sensación de pensamientos negativos, de la mente que está allí como dominando. Y en el cuerpo con falta de tensión muscular, hay como ese decaimiento en el cuerpo. Justamente por eso se reconoce. Y cuando son mucho más eventos que no podemos controlar porque están en el medio externo, pues allí con mayor razón el método Yuen permite que podamos adquirir esa neutralidad a través de centrarnos en nuestra línea media. Podemos ver como, por ejemplo, en una analogía, las baterías del celular. Cuando nosotros, digamos, vamos a buscar un empleo y tenemos esa expectativa de que estamos tratando de conseguir un trabajo, podemos tener dos opciones y una puede ser el levantarnos y dejarnos llevar por este estado de desesperanza y que esa batería no esté cargada al 100% y allí es donde entramos en esos pensamientos negativos de no voy a conseguir, ya estoy demasiado mayor para conseguir trabajo, mi currículum tal vez no sea eficiente para esta opción, etcétera, etcétera, y eso nos va debilitando mucho más. En el caso de la debilidad que se presenta en el cuerpo, la vamos sintiendo en esa falta de ánimo y allí es donde se puede sentir diferente a una persona que se levanta 100% activa, con toda la vitalidad y con toda la mentalidad de que va a tener éxito, de que esa eh, hoja de vida va a llegar donde corresponde, va a ser entrevistada y que va a quedar entre tantas personas que puedan aplicar a ese empleo. Entonces, esa es una forma, una analogía que nos lleva a ver cómo la actitud que tengamos va a influir. Y una cosa bien importante en el método de Yuen es cero expectativas. Una cosa es que tengamos el pensamiento positivo, que no digamos en lo negativo, pero allí simplemente se deja a la neutralidad donde hay esa seguridad, pero no
se entra en ese positivismo con expectativa de que sí, 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 porque eso va a llevar después también a la desesperanza, mientras que lo podemos tomar como un aprendizaje. Todo en la vida es un aprendizaje y por ello el método se enfoca muchísimo en la neutralidad. Sí, justamente acabas de decir algo muy importante, porque generalmente asociamos las debilidades a que son causadas por algo negativo. Y resulta que también cuando estás muy dentro de lo positivo, eso te desregula. De hecho, que el método trabaja a través de los soportes básicos, la salud, el dinero, el fitness, ¿no? Y generalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, para mí lo más importante es tener la salud óptima, ¿no? Y entonces para también tener la salud óptima, las relaciones tienen que estar estables, el dinero debe estar estable. Es decir, es como una enseñanza de buscar mantener como el equilibrio en los diferentes aspectos de la vida, porque también un exceso de una genera la debilidad y ahí es donde empieza lo que es el proceso de borrado. Entonces, es toda una ciencia, porque fíjense que su creador, que en paz descanse, justamente se tomó el tiempo de enseñarnos, de utilizar su intuición para ayudarnos a limpiar esas memorias que tenemos, que no son memorias únicamente de esta vida, les cuento. También son memorias de vidas pasadas, lo que nos incide de nuestros ancestros. Y como somos energía, normalmente también lo que esté pasando en el entorno nos va a afectar. Entonces, si yo estoy en un país y todo el mundo está pasando por una situación, por más de que yo esté en otra, indirectamente, también esa energía del colectivo va a incidir en mí por más preparada que esté. Entonces, este tipo de método sirve justamente para fortalecerse y de alguna manera lograr minimizar el impacto de ese colectivo en nosotros mismos, ¿no? Sí, como yo mencioné, ese entrelazamiento hace que atraigamos justamente eso que está más en el ambiente. Si nosotros estamos rodeados de un ambiente donde hay mayor neutralidad y seguramente esa misma neutralidad que nosotros tenemos va a atraer situaciones que no nos afecten de la misma manera. Una forma de borrar esa neutralidad, ya que tocas, de borrar esa neutralidad, no, borrar esa negatividad es pensar en ese evento negativo en un momento determinado, una situación, un conflicto o una relación que podamos tener discordante, vamos a pensar en ella. Ese es el primer paso, paso uno. El paso dos es enviarla a esos espacios vacíos o punto cero para que se vaya toda esa información. Y el tercer paso es entrar en esa neutralidad. Vamos a hacerlo posteriormente a través de esos comandos al final de eh, este live y vamos a poder entenderlo un poquito más, pero una de las formas es hacerlo justamente entrando conscientemente en ese estado de neutralidad, donde podemos darnos cuenta que somos nosotros a través de las elecciones que hacemos, que nos dejamos guiar por esa colectividad, por esas situaciones que nos hacen salir de ese estado de paz y tranquilidad. Sí, tal cual. Y eso también se hace verificando como tres niveles, el cuerpo, la mente y el espíritu, que a su vez se compone de 6 niveles más, donde verificamos si tiene que ver con lo que pensamos, si nos vamos a lo psicológico, si tiene que ver con lo que sentimos, si tiene que ver con si lo que nos está afectando en este momento, por ejemplo, para tomar el tema de la desesperanza, es algo psicológico, es algo del colectivo. Es decir, todo eso se va mirando porque tú lo que tienes que buscar dentro del método Yuen es lo que
en ese momento la persona tiene más débil, porque puede ser que si llegas a la raíz de esa debilidad, todo el resto de las debilidades se desactiven por sí solas, ¿no? Porque justamente es eso, como nos miran como una computadora, entonces al colocarle justamente ese antivirus, algo empieza a limpiarse, algo empieza a liberarse y entonces se supone que tienes una vida un poco más saludable, una mejor conexión con eso que persigues, por ejemplo, una mejor conexión con el dinero, una mejor conexión con las relaciones interpersonales, un mejor empleo, o sea, empiezas a resonar y vibrar en función a ese trabajo personal que está ocurriendo dentro de ti. Sí, y justamente ocurre con todo esto que hemos mencionado, empezando a detectar en esa columna vertebral, en esa línea media, esa debilidad y esa fortaleza. Entonces, en el ejemplo que les puse de la persona que iba a buscar trabajo, puede, desde el momento en que está en el evento, empezar a sentir si está débil o está fuerte y se siente en la columna vertebral justamente esa debilidad. En el método Yuen utilizamos el evento, la situación o el conflicto que vamos a trabajar, le damos una calificación del 10 al 1, donde 10 es el máximo nivel de bloqueo, perturbación o sensación que está agobiándonos, y el 1 es un estado de mejoría o de neutralidad, donde ya logramos disipar todos esos bloqueos o todas esas situaciones que nos debilitaban y podemos sentir el cambio. Con esto estamos como teniendo el termómetro, como decía Vanessa, de si hay un avance y probar la efectividad del método. Lo sentimos realmente en nuestro cuerpo. Es importante también resaltar que ese estado de neutralidad que uno logra, hay que mantenerlo porque las situaciones las vamos a vivir siempre en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Es imposible pensar que vamos a cambiar el colectivo o el medio externo. Por ello, es importante la repetición de estos comandos o de estos fortalecimientos que se hacen. No es hacerlo una vez y ya. Hay que mantener ese estado de neutralidad a través de la repetición. Eso es importante que lo maneje. Exacto, y que también podemos ayudar a las personas que en conjunto, ¿no? De hecho, cuando muchas veces nosotros nos conectamos, estamos varias personas y unimos lo que se llama, hola Nalu, bienvenido, eh, unimos lo que se llama la línea media mía, por ejemplo, con todos los que están conectados aquí y con los que se van a conectar en diferido. Y eso cuánticamente aumenta el poder de la sanación. Entonces, es realmente un método que siento que todavía no ha sido lo suficientemente conocido, pero es realmente poderoso y bueno, por eso también tuvimos el interés de compartirlo. Aquí una persona nos hace un comentario, vamos a ver. Petit Bakery dice, una mala decisión en la vida que lo lleve a uno a un episodio terrible donde te encuentres preso de verdad por temas álgidos que se vivieron en el país donde se reside. ¿Cómo neutralizar tanto dolor? Sí, justamente allí se genera algo que en la persona, en los familiares va a surgir, que es la incertidumbre y cómo el no saber qué pueda resultar producto de esa situación puede aún debilitarnos más. Entonces, algo que se maneja también dentro del método es cómo el futuro puede debilitarnos, esta percepción errónea del futuro, de que va a ser catastrófico, de que no va a haber solución, de que va a estar esa persona allí olvidada, abandonada, no va a tener quizás esa expectativa cercana.
el pensar en todo eso lo puede debilitar más. ¿Mm? No, en esto no podemos nosotros pensar que vamos a cambiar, a sanar, a dar soluciones a las situaciones, pero sí el estado en que vamos a enfrentar las situaciones. Podemos aumentar la situación, el conflicto, el tener mayor confusión acerca de eso o el poder tener un fortalecimiento de esa situación viviéndola en el presente sin que ese futuro nos vaya a afectar, ni tampoco ese pasado donde pudieron ocurrir situaciones similares afecte también. Y otra cosa bien importante dentro del método es borrar todo el efecto acumulado de los ancestros, porque estas situaciones casi siempre derivan de deudas que hay en nuestros ancestros y que se repiten en esta generación. Por ello es importante borrar todo ese efecto acumulado y estar en cada fortalecimiento borrando esos comandos de nuestros ancestros, todas las lealtades, todas las eh, quizás hasta maldiciones o karmas acumulados por ellos, porque nosotros somos los que los hemos recibido. Entonces, en la medida que nosotros damos estos comandos, se van borrando. Esa es una forma de, no se va a solucionar, pero sí se va a encaminar de otra manera. Y bueno, imagínate, la sincronía es maravillosa porque la pregunta que acaba de hacer Petit Bakery está bastante correlacionada con la de piezas Camila Sofía, que también te mando un fuerte abrazo, cariño. Eh, Porque justamente el fortalecimiento que nos va a regalar hoy Doris está en sintonía completa y profunda con esto. O sea, y la idea es que si ustedes pueden repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo todas las veces que quieran, todos los días, para justamente trabajar esa desesperanza. Aquí ella, piensas, Camila nos dice, ¿cómo ayudar a alguien que está en esa etapa de desesperanza y uno está en esa etapa de neutralidad? Gracias. Sí, justamente con esa visión de neutralidad y fortaleciéndolo. Porque cuando nosotros tenemos, especialmente si son personas de nuestra familia, tendemos a decir, ay, pobrecito, o Dios lo guarde, no tengo nada en contra de la religión ni aquí vamos a tratar ese tema, pero esas cosas a veces debilitan más, porque estamos pidiéndole protección y esa protección dentro de eso sería como pensar que está débil y necesita protección. Es como el mensaje subliminal que hay, ¿no? Entonces allí lo que tenemos que es visualizar su línea media y decirle fuerte, fuerte. Y un tip es dar un comando como en triada de lo que se necesite, pero si se utiliza en el centro de ese triángulo, visualicen como si tuvieran un triángulo, y en el centro de este triángulo colocan la situación y en el extremo o en alguna de sus esquinas está sistema nervioso central, en el otro está la línea media, que es la columna vertebral, y en el otro fortalecer eso. Entonces estamos fortaleciendo la situación con el sistema nervioso central y con la línea media. De igual manera, para nosotros hacer ese fortalecimiento con la situación que vivamos, tenemos que pensar en la situación, como ya les dije, visualizar esa línea media y enviar en esa línea media al espacio vacío la situación, tensando y distensando esa columna vertebral y finalizando, vamos a sentir ese estado de neutralidad. Tenemos que hacerlo repetidamente para tener sintonía con esa neutralidad. Si lo hacemos en grupo, cuando lo vayamos a hacer ahora más adelante, vamos a tratar de unir esa línea media entre todos, aunque no nos podamos ver y conocernos, pero visualizar como que somos una línea media de un colectivo, donde estos comandos que se van repitiendo van fortaleciendo toda esta conexión. Igual podemos hacerlo con nuestra familia. Entonces, entre todos,
puede unirse y fortalecer esa línea media con la situación que se vive. Sí, y también Alicia, que es una de nuestras compañeras de estudio, nos recuerda aquí algo muy elemental. La mente es la que más nos debilita. Hay que borrar la mente y fortalecer el cerebro y la inteligencia física. Sí, por lo que habíamos estado explicando desde el principio. La mente es la que allí dentro tiene todos los elementos saboteadores y todos los días nos está diciendo, tú no puedes, tienes miedo de aquello, eso no va a ser posible lograrlo, eh, nunca vamos a salir de esta situación, esto no va a cambiar, se nota que no va a cambiar. Y resulta que la idea es que entre más personas nos propongamos a colocarnos dentro de la neutralidad, será posible realmente conectar con nuestro cerebro, nuestra intuición y liberarnos de esa presión, ese cortisol, porque eso va a generar, el cortisol también nos va enfermando el cuerpo y nos va generando enfermedades. Entonces es estar, como dice Alicia, neutral, sin mente, sin espacio, en el espacio vacío, para que podamos definitivamente buscar vivir lo mejor posible utilizando estas herramientas que nos regala la vida, que en este caso, pues, el doctor Joen se ocupó de no solamente crearla, sino también de impartirla desde los años 90, para que esté ahora al alcance de nosotros. Entonces, bueno, Así sí, es. queremos ver a nuestros familiares bien, quisiéramos que a lo mejor no estuviesen en esa neutralidad que tal vez yo sí pude lograr, pero también hay que soltar. Y eso forma parte de la neutralidad, el poder soltar el hecho de querer salvar al otro, porque sabes que a veces cuando tú le das demasiado a alguien que desde una etiqueta de pobrecito, lo voy a ayudar, lo quiero sacar de allí, le quitas la fuerza para que actúe, para que en medio de esa crisis que está viviendo la persona pueda generar las ideas para poder salir de allí. Sí es importante hacer ciertos acompañamientos, pero eso tiene un límite. Así es. Así es. Por eso Por vamos a eso utilizar vamos el a utilizar el fortalecimiento del día de fortalecimiento. hoy. Quiero invitarlos a que desde el lugar donde estén, si están acostados, sentados, tomen una respiración profunda, cierren los ojos y se permitan sentir. Vamos a conectar esa línea media de todos y centrarnos en la columna vertebral. Vas a sentir esa línea media que divide tu cuerpo y vas a ver cómo sientes que está tu nivel de desesperanza. Vas a dar una calificación del 1 al 10, según el nivel de desesperanza, donde 10 es el máximo y 1 es el mínimo. Entonces vamos a fortalecernos para conectar con nuestras raíces sin repetir las historias de esclavitud. Conectamos desde la línea media y visualizamos a través de tensar y distensar. Vamos a integrar todas las combinaciones posibles para admitir y reconocer que cada vez que volvemos al origen, criticamos o juzgamos, nos debilitamos. Cada vez que rechazamos esa identidad de nuestros ancestros o los hechos del pasado, vamos a ponernos fuertes para aumentar la conciencia y borramos todo el rechazo de quienes fomentaron la división de la población. Vamos a integrarlos como parte del territorio, bien sea de manera consciente o inconsciente, fuertes para aceptarlos incondicionalmente, contemplando cómo esto nos puede ayudar a evolucionar. Y borramos todo esto a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Todo el efecto debilitante
lo borramos a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Fuertes para ver la historia con respeto hacia todo lo que fue, que todo lo que rechazamos, juzgamos o criticamos nos debilita. Vamos a enviar toda esa debilidad a los agujeros negros, portales de salida, toda esa energía debilitante para integrar la fuerza de la nación, para reconstruir y aceptar todo ese pasado doloroso con todo lo que fue. Fuertes para empezar a partir de nuevas energías, fuertes para darles a todos el lugar que les corresponde, positivos y negativos, y para entender que detrás de nosotros hubo muchas personas que tuvieron pérdidas, humillaciones, abusos, desarraigos, que produjeron sufrimiento, abandono, separaciones y otras muchas situaciones que muchos tenemos que trascender. Fuerte para que el logro de nuestros sueños nos permitan tener a través del amor la integración de todas estas situaciones. Fortalecemos a todos los despatriados, exiliados, que tuvimos que vivir esto como producto de las vivencias de nuestros antepasados. Y les decimos a todos que todos pertenecen. Y los fortalecemos para que vivan ese destino sus descendientes de otra manera. Fuerte para todo el esfuerzo, la lucha que vivieron nuestros antepasados, y lo borramos a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a fortalecer todos los soportes básicos de nuestra vida: tiempo, carrera, propósito, dinero, relaciones, salud, que provienen del colectivo, que nos hacen sentir vulnerables, que nos hacen sentir lucha y agobio. Borramos de todos los alrededores físicos que se ven distorsionados, y borramos de la mente, del cuerpo y del espíritu todas las debilidades. Vamos a fortalecer para soltar, liberar y dejar todo aquello que nos quita la paz, toda la desconfianza y falta de tenacidad. Borramos todas esas debilidades por todo lo que vivimos. Borramos todo el efecto acumulado que no se ha podido cambiar. Borramos a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% por tiempo infinito. Vamos a ponernos fuertes para sentir la paz, acceder a ella y estar siempre alineados con ella, para percibir, sentir e intuir que la paz no nos afecta por esa dinámica externa. Lo borramos a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a fortalecernos para recuperar la confianza, la fe en el futuro. Borramos las creencias limitantes de que no se puede, de que no es posible lograr el cambio. Borramos toda esa influencia del colectivo y vamos a alinear toda acción con el propósito de vida. Eliminamos la desesperanza a cero menos cero infinito, se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Borramos las debilidades del pasado que influyen en el futuro, para que el pasado, el presente y el futuro estén fortalecidos. Borramos el futuro cercano, mediano y lejano y todo el efecto acumulado, para que el propósito de avanzar no tenga la influencia del colectivo. Fortalecemos al 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos el tiempo, la debilidad, para esa influencia que el pasado debilita el futuro. Lo borramos al 100% del tiempo por tiempo infinito. Borramos todas las situaciones que generan debilidad del país donde vivimos, de la ciudad o del lugar donde vivimos. Borramos todas las situaciones que se puedan haber dado en estos lugares. Borramos la influencia de la cultura, del pensamiento erróneo, de sus participantes.
que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Borramos el espacio perdido y las desigualdades entre la población. Lo borramos al 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos en el futuro cercano y borramos las debilidades por confrontaciones, por luchas y su efecto acumulado, y nos ponemos fuertes para el futuro. Borramos las debilidades que se hayan presentado y su efecto acumulado al 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a borrar todo aquello que nos convencieron de que no era correcto. Vamos a borrar toda esa información para poder ejercer nuestros derechos. Borramos todas esas experiencias que escuchamos, que nos debilitaron. Lo borramos y lo enviamos al agujeros negros, portales de salida, y borramos toda la programación por todo lo que se ha escuchado durante todas estas generaciones de corrupción, de despilfarro. Borramos de la mente a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos la percepción errónea para no sostener todas las experiencias del colectivo como nuestras. Fortalecemos al 100% del tiempo por tiempo infinito y reconectamos con la abundancia, nos ponemos fuertes para todo lo que el universo nos provea. Y borramos todas las influencias de que el colectivo quiera controlarnos para no tener todo lo que deseamos, necesitamos o queremos. Vamos a borrar todas esas debilidades al 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos para reconocer todas las veces que tuvimos conflicto, toxicidad, violencia. Fortalecemos para comprender que a través de nuestras elecciones podemos crear otras situaciones que no nos lleven a sentir la desesperanza, ni nada que venga del externo, con lo cual no vibremos energéticamente y nos pueda debilitar. Borramos todas estas influencias a cero menos cero infinito, el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a fortalecer la paz para que esta paz perdure en el infinito. Vamos a fortalecer todo el espíritu de paz en toda nuestra nación para que se dé el 100% del tiempo por tiempo infinito y que esa paz no se debilite. Vamos a borrar todas las dinámicas externas que en el tiempo no permitan que esta paz permanezca. Borramos todas esas debilidades a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a borrar todas las experiencias negativas y su efecto acumulado, y vamos a fortalecer la neutralidad para que ésta permanezca durante mucho tiempo para esta nación al 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos la debilidad, fortalecemos y permitimos que podemos borrar las debilidades que se presenten en lo que piense el colectivo. Vamos a fortalecernos para sentirnos preparados para el cambio en nuestros 5 cerebros. Vamos a conectarnos con el sistema nervioso central, de arriba abajo, de abajo arriba, izquierda derecha, derecha izquierda, atrás adelante, adelante atrás, interior con exterior. Aumentamos todo lo consciente, lo no consciente y lo inconsciente para que se fortalezca toda la energía y la nivelamos con la energía interna para sentirnos equilibrados, centrados y estables.
Vamos a borrar todas esas experiencias que vienen del colectivo y lo borramos a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Aumentamos la receptividad para poder conectar con el avance, con la valentía que permita que el cambio se dé, que evolucionemos como nación. Vamos a reconfigurar, a conectar con átomos, partículas subatómicas, partículas cuánticas para que resuenen con esta información. Vamos a fortalecer cerebro y cuerpo para que operen simultáneamente al 100% del tiempo por tiempo infinito. Y eliminamos la mente debilitante. Fortalecemos mente, cuerpo y espíritu. Borramos a cero menos cero infinito el 100% del tiempo por tiempo infinito. Fortalecemos el cerebro para que filtre la información y borramos toda la sobrecarga que viene de todos los hechos ocurridos durante este siglo y liberamos de la mente, del cuerpo y del espíritu al 100% del tiempo por tiempo infinito. Fuertes para percibir, sentir e intuir que esta información viene de nuestro cerebro, para diferenciar si viene del cerebro o viene de la mente. Y vamos a enviar a la mente al cero menos cero infinito para ahorrar todo el efecto acumulado de toda esa información que viene del colectivo. Y vamos a fortalecer la línea media para tensar y distensar y poder ver la diferencia entre la información verdadera y la información errónea. Y entender que son asociaciones que vienen del colectivo, que no nos permiten ver la veracidad de esta información. Vamos a enviar esta información errónea a los espacios vacíos, agujeros negros, portales de salida, para que se vayan a cero menos cero infinito, que se estén borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a fortalecer el discernir y discriminar para ver lo que es real, lo que es mentira del colectivo, y fortalecemos al 100% del tiempo por tiempo infinito para poder recibir esta información de manera veraz. Vamos a fortalecer el hexágono del saber para saber si esta información nos permite tener la capacidad de discernir esta información. Fortalecemos para poder elegir los pensamientos que nos lleven a poder depurar y discriminar lo que necesito, quiero y deseo. Borramos la energía debilitante del colectivo que nos impide el poder desear, para que el desear no nos fomente el miedo. Borramos la debilidad que existe en el desear a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Y vamos a borrar todas las creencias que vienen del colectivo que nos hacen pensar que los cambios no son posibles. Fortalecemos positivo, negativo, negativo, positivo, para que la neutralidad permita que toda esta cadena de eventos generacionales no nos hagan debilitar, y fortalecemos para que todas esas experiencias acumuladas no nos hagan entrar en un estado de desesperanza, y que nos permitan determinar si esto nos hace conducir por esas influencias externas a estados de miedo. Borramos este miedo y su efecto acumulado a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Borramos el miedo por todas las experiencias que nos
trae las conversaciones y de todo lo que viene de fuera, que nos hacen reaccionar con miedo, con inseguridad y con inestabilidad. Borramos toda esta influencia cero menos cero infinito que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Aumentamos la regeneración y la fuerza para que todo el cambio que esperamos se dé de manera plena, fuertes para estar centrados, para que los cambios se den, que permitan la transmisión de valores, que permitan que la esperanza se instaure nuevamente en nuestra línea media y fortalecemos esa línea media al 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a borrar todo lo que se ha acumulado en nuestra mente por lo que hemos visto, por lo que hemos vivenciado, y solamente fortalecemos el poder ver las experiencias con neutralidad para que nuestras partículas cuánticas, átomos, células se alineen con nuestra estructura, tejidos, órganos, sistemas, y borramos el efecto acumulado de todas esas experiencias debilitantes, que se borren de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Vamos a borrar todas las respuestas que se dieron por el sometimiento, la falta de libertad de expresión, que nos impidieron sentir la paz y que llegaron a debilitarnos. Borramos toda esa desesperanza y toda esa debilidad a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Vamos a borrar las experiencias del colectivo que nos llevaron a vivir en los espacios físicos donde se acumuló toda esa energía que viene de nuestros ancestros. Vamos a borrar el efecto acumulado a cero menos cero infinito, que se esté borrando el 100% del tiempo por tiempo infinito. Y vamos a enviar a los agujeros negros, portales de salida, toda esa información. Y vamos a regresarla a quien corresponde. Todo que viene del exterior, y vamos a fortalecer en pos de nuestro bienestar para poder tener elecciones que nos lleven a entrar en neutralidad, y que esta neutralidad permanezca en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Reiniciar, reprogramar, recalibrar. Tomamos una respiración y ahora revisa el cambio del 1 al 10. Si tomaste esa medición, percíbela en tu cuerpo, en tu línea media, y allí te podrás constatar el cambio que hayas tenido. Bueno, este es el fortalecimiento. Estamos en la hora pico ya de salir del live, una hora, creo que es el espacio que nos regala el Instagram. Y bueno, agradecido por todo. Esto queda allí grabado para repetirlo en algún momento. Y el objetivo final es esa neutralidad, a que puedan llegar a ese estado de neutralidad frente a todo lo que ocurra. Tal cual, y también quería acotarles, porque yo estuve haciendo el fortalecimiento mientras Doris lo iba diciendo, y es normal que sientan ganas de bostezar, que las mucosas se les pongan un poquito más blanditas, que lloren, que eructen o que boten gases. Eso es una representación de que la sanación y los comandos están llegando realmente a su línea media. Y todavía, para repotenciar más el trabajo, cuando lo vuelvan a escuchar,
Si les es útil, pueden ir repitiendo la palabra fuerte cada 5 segundos. Voy a leer unos comentarios que colocaron aquí rápidamente antes de despedirnos. Ajá, estar neutral de sin mente, sin espacio vacío. Aquí Piezas Camila nos dice, realmente soltar es también importante porque si la persona no quiere, no se puede imponer lo que uno desea, son procesos internos. Dice Alicia en el método Yuen, todo lo que nos afecta son debilidades y hay que fortalecer. Justamente eso fue parte del ejercicio que estuvo haciendo y regalándonos Doris amorosamente el día de hoy. En realidad esto es muy potente porque ella se paseó por muchos espacios de conocimiento dentro del método Yuen. Esto es una maestría que lleva mucho proceso de estudio y de dedicación. Y ella hoy les dio ese gran regalo. Gracias por tu presencia aquí, gracias a las personas que se conectaron y bueno, esta Gracias. live quedará grabada. Un abrazo para todos. Un Gracias. fuerte abrazo. A Bye. vivir en neutralidad. Así es.